La historia comienza con un supervisor que señala una pizarra y dice a sus subordinados que representa algo juvenil, pero clásico. Al terminar su explicación sobre el estilo, oyó un silbido y miró a su alrededor, en busca de la fuente del sonido. Ese sonido lo hizo uno de sus subordinados. Estaba bebiendo con pajita. El jefe abrió los ojos aturdido, mirándola, con la cara cubierta de sudor. La chica de pelo rosa siguió bebiendo, ignorando su mirada. Aceleró después y de repente, en una volea casi vació su vaso. El supervisor se quedó muy sorprendido, ya que pensaba que se había bebido toda la bebida de una vez. La chica estaba sentada con la boca llena de bebida, sin tragar ni dejar que el tubo saliera de sus labios. El alcaide seguía mirándola fijamente. Su irritación alcanzaba un punto álgido. La chica siguió sentada con la boca llena, sin saber qué debía hacer en esta situación. A continuación, escupió la bebida de nuevo en el vaso a través del tubo con un fuerte sonido. La cara del supervisor se arrugó. Su acto le pareció repugnante. Se llamaba Aiden, y otro miembro del personal le preguntó si podía continuar la presentación. Apretando los dientes, accedió amablemente a continuar, mientras se disculpaba. Secándose la cabeza con el pañuelo, Aiden se preguntó si podría ser normal solo por un día. Después de todo, le había metido en un lío. Las manecillas del reloj de pared marcaban las 7:10. En ese momento, la atención de la chica estaba consumida por una partida de Tetris en la que se lamentaba de no tener suficientes palos para despejar la línea. A la chica le molestaba que le dieran una plaza, y Aiden pensó con irritación que ni siquiera estaba pensando en ponerse a trabajar. Al acercarse al puesto de trabajo de la chica, llamó su atención con un ligero golpecito de su dedo sobre el escritorio. Aiden se volvió hacia ella exigiéndole que se pusiera a trabajar ahora que había jugado, y le prohibió irse a casa hasta que le entregara 3 proyectos terminados sobre su mesa. La chica miró inocentemente a su superior, sorbiendo su bebida por el tubo. La chica le dirigió una mirada cariñosa desde debajo de sus flequillos rosas y le preguntó suavemente si eso significaba que quería pasar la noche con ella. El supervisor se quedó mirándola con los ojos saltones y la boca abierta, sin habla. Entrando por fin en razón, le explicó que se iría a casa y que ella le enviaría el trabajo por correo electrónico. A la chica le hizo gracia y le tiró a la cara un montón de papeles, riéndose, y le preguntó si de verdad creía que estaba jugando cuando el trabajo no estaba hecho. El supervisor miró al robot de la empleada con el corazón roto y empezó a jugar al mismo juego de siempre, gritando que el palo ya no le servía y que necesitaba cuadrados. Aiden frunció el ceño e hizo una mueca, al darse cuenta de que su subordinado le estaba intimidando, y dándose un puñetazo en el pecho, se prometió a sí mismo que algún día le daría una lección, ya que él era su jefe, y por lo tanto, más fuerte. Las tristes cavilaciones del jefe se vieron interrumpidas por el leve golpeteo de una uña sobre su escritorio. Al levantar la vista, el jefe vio a una subordinada ligeramente inclinada sobre su puesto de trabajo, que entrecerró los ojos con coquetería bajo sus largas pestañas, sosteniendo una bebida soleada en las manos, y sonriendo preguntó al jefe si quería un zumo. Aiden dio las gracias avergonzado, mientras pensaba que ahora ella le estaba obligando a sentirse incómodo. La chica de pelo rosa se colgó el bolso al hombro, y sonriendo radiante se despidió de su jefe hasta mañana. Aiden permaneció en silencio, sin volver la cabeza, y ella se marchó dando un portazo tras de sí. En la calle desierta brillaba un cartel con el nombre del estudio donde trabajaban. Aiden se sentó en su puesto de trabajo sin dejar de hacer sus cosas y acercó el zumo a él. Al cabo de un rato de seguir trabajando, empezó a beber el zumo de naranja a pequeños sorbos a través del tubo. Mientras terminaba su bebida, un mensaje en su teléfono llamó la atención de Aiden y lo miró con un ojo. Era Alice Jung, que acababa de salir al final del día y ahora preguntaba a su jefe si se había tomado el zumo. Aiden envió un breve mensaje de una sola palabra en el que su respuesta era concluyente. La chica escribió que había usado el tubo. El alcaide estaba totalmente desconcertado mientras sostenía la boca llena de zumo. Después de leer la información, Aiden se la echó de la boca al vaso con disgusto. Luego, a la sugerencia interrogante de su jefe, Alice Jung escribió alegremente que estaba bromeando. La respuesta de Aiden fue escrita en breve simbología ininteligible con signos de exclamación al final, significando molestia para la que ni siquiera tenía palabras. La chica del pelo rosa recibió un mensaje de un enfadado Aiden, exigiéndole que dejara de acosarle. Alice, con el teléfono entre las manos y los mensajes abiertos de una correspondencia reciente, se quedó pensativa un momento. Viajaba en un tren vacío e inevitablemente tenía sueño. Se quedó dormida. Conduciendo por el puente sobre el río a través de la ciudad iluminada por la noche, Alice dijo en su sueño que no estaba intimidando a su jefe.
Alice y su ordenador estropeado. En el piso vacío, se oyó el pitido de una cerradura electrónica procedente del piso cerrado. Aiden abrió la puerta y al entrar en el piso, anunció con una sonrisa que ya estaba en casa. Su habitación vacía apareció a la vista y no había absolutamente nadie más en ella excepto Aiden. Tumbado en la cama, Aiden pensó que debería dejar de hacer esto, pues era un espectáculo patético. Un soltero de 33 años volviendo a una casa vacía. Siguió tumbado en la cama, pensativo, mirando sombríamente al techo. De repente se dio cuenta. Cogió el teléfono y empezó a marcar rápidamente el número de alguien. Aiden llamó a su viejo amigo Jason. Le saludó, le dijo que era él, Aiden, y comentó que hacía tiempo que no hablaban. Jason se disculpó y dijo que volvería a llamar más tarde. Luego pidió colgar. Aiden colgó la llamada y a sus oídos solo llegó el sonido de unos pitidos cortos. Tiró el teléfono sobre la cama y siguió tumbado, mirando al techo con cara de aburrimiento. Sin hacer nada, Aiden estaba en la misma posición, a la pálida luz de la lámpara de la habitación. Su mirada se posó en el aparato, un robot parlante que estaba en la mesilla de noche junto a la cama. Tumbado en la cama con el altavoz bajo el brazo, Aiden le preguntó cómo podía conseguir novia. El aparato emitió un breve pitido mientras procesaba su pregunta. Pronto el robot respondió que, por desgracia, eso era imposible. Aiden sonrió y lo llamó basura. El robot volvió a pitar, tomando su frase como la siguiente pregunta, y se ocupó de procesar la respuesta. Entonces el aparato respondió que tenía la misma opinión de su amo. Eso cabreó a Aiden. De un salto, tiró el robot a la cama y empezó a golpearlo con una almohada furioso. Después, Aiden se sentó en la cama agotado. El robot, tumbado a su lado, repetía una serie de frases sin sentido. Solo pensó con tristeza en lo mucho que deseaba poder hablar con alguien. De repente se oyó un timbre. Aiden se giró sorprendido y vio que era el teléfono. Tomando el teléfono en sus manos, vio el nombre de la persona que llamaba en la pantalla. No era otra que Alice. Al contestar el teléfono, Aiden la oyó decir algo sobre que él era muy frío, y ella se sintió ofendida. Desconcertado, le preguntó qué quería. Alice, dando golpecitos con los dedos en el teclado, respondió que necesitaba editar una parte importante y que el ordenador no funcionaba. Le pidió a Aiden que viniera a arreglarlo. Sonriendo irritado, dijo que en realidad acababa de llegar a casa. Alice le contestó que si no terminaba hoy, no podría volver a casa, y como él no vivía lejos y no estaba ocupado, le pidió que le arreglara el ordenador. En respuesta, Aiden replicó enfadado que tenía muchas cosas que hacer en casa. Alice dijo, tarareando, que probablemente le estaba pidiendo consejo a su robot. Por ejemplo, cómo conseguir novia. Aiden se sintió sorprendido y confuso por la precisión con la que ella había adivinado lo que él estaba haciendo en casa. En respuesta, le gritó que él no hacía eso, que no era normal, y la dejó reparar ella misma su ordenador. Alice quedó casi ensordecida por el repentino griterío. Abandonando el teléfono, Aiden se desplomó sobre la cama. Molesto, se dijo a sí mismo que ella pensaba que era idiota y que ni siquiera sabía arreglar su ordenador. Respirando agitadamente, se tumbó en la cama, agarrando aún con fuerza el teléfono en la mano. Poco a poco, Aiden se calmó. Su respiración se hizo más uniforme y su rostro menos irritado. De repente, saltó de la cama y, soltando maldiciones, se apresuró hacia la puerta, se puso los zapatos y salió. Las ventanas del estudio donde trabajaban seguían brillando con fuerza, iluminando la calle al atardecer. La atención de Alice fue captada por un sonido inesperado. Sentada frente al ordenador encendido, se dio la vuelta, sosteniendo el tubo en la boca. Aiden se paró frente a ella, sin aliento, y la miró con cara de desconcierto. Alice dijo que estaba bromeando y que no creía que fuera a venir a trabajar. Aiden estaba furioso, gotas de sudor aparecieron en su cara. La miró con enfado. Alice, sin embargo, se sacó el tubo de la boca, soltó una exclamación de alegría y sonrió ampliamente. Ella dijo juguetonamente que intentaría adivinarlo. Después de todo, él estaba preocupado por ella, ¿no? La cara de Aiden se torció de rabia y vergüenza. Abrió mucho los ojos y se sonrojó. Rápidamente pasó junto a Alice, corrió hacia la puerta y con un fuerte portazo salió corriendo a la calle. Alice siguió sentada frente al ordenador, con el rostro pensativo y un poco sorprendida. Después de estar sentada así un rato, canturreó con una expresión de ligera decepción en el rostro. Entonces, empujando hacia atrás su silla, Alice se levantó de su escritorio, abandonando su puesto de trabajo. Estirando y amasando los brazos, se dirigió al microondas y al hervidor eléctrico. Había 2 paquetes de fideos instantáneos esperando a Alice. Pensó que ahora tendría que comérselos todos ella. Alisa y una modelo.
Un día normal en el trabajo. Aiden y Alice discuten sobre un folleto que anuncia un evento veraniego. Aiden dice que los clientes están contentos con todo menos con la modelo, porque quieren una chica atractiva en bikini, mientras que en el folleto aparece un hombre con bigote. Con una risita irritada, Alyssa dijo que le habían buscado a él primero. Aiden replicó que eso había ocurrido, y se ofreció a ver qué había en la galería. Abrió la foto de una chica rubia con bañador rosa y preguntó a Alice qué le parecía. Alice jadeó sonoramente, retrocediendo, provocando una risita perpleja de Aiden. Dijo que la chica de la foto tenía unas formas demasiado gigantescas y se preguntó si alguien tendría siquiera el valor de coger un volante así. Aiden respondió con el ceño fruncido. Ofreció otra foto que mostraba a una chica muy joven, con un bañador rosa cubierto con una falda y un círculo hinchable transparente. Alice se estremeció y apuntó con el dedo a la pantalla, murmurando algo sobre que la chica era demasiado joven para fotos así. De pie a espaldas de Aiden, empezó a hablar de esposas, cabreándole un poco. Aiden se giró irritado y sugirió a Alice que eligiera una a ella misma, ya que tenía buen ojo para las modelos. Ella respondió alegando que él solo quería decir cosas malas sobre su elección. Aiden no estuvo de acuerdo, recalcando que no era un niño. Alyssa fue a su lugar de trabajo para buscar opciones y Aiden le advirtió que diría cosas terribles. Había pasado mucho tiempo y el reloj marcaba ya las 7:10. Alyssa se acercó vacilante con un modelo que le gustaba y que no dejaba ver la mayor parte de su cara, y se excusó diciendo que su pose era muy chula. Aiden se concentró con la cara respingona y la boca abierta mientras consideraba la propuesta. Aprobó y alabó su elección, añadiendo que el cuerpo de la modelo era precioso. Alice se quedó muy sorprendida y con los ojos muy abiertos y aún sosteniendo la foto frente a él, le aclaró si lo que acababa de decir era cierto. Lamentándose en voz alta por haber perdido el tiempo, Aiden respondió que el aspecto de la modelo era precioso. Alice sonrió maliciosamente, mientras la respuesta de su superior la satisfacía por completo. Inmediatamente, desplegó una foto de lo que parecía ser la propia modelo y dijo que había tomado la foto mientras estaba de vacaciones. Sosteniendo la foto para que Aiden pudiera ver la identidad de ella con la imagen de la foto, Alice se preguntó si él pensaba que era guapa. A Aiden no le gustó nada y frunció el ceño. Después de eso, sus nervios cedieron y su cara se volvió fea al no querer la aprobación de Alice como modelo. La chica en ese momento se acercó a la encargada Kim, mostrando emocionada su foto, diciendo que Aiden acababa de decir que esa modelo tenía un cuerpo precioso y que adivinara algo, a lo que ella no tuvo tiempo de terminar ni de escuchar la adivinanza, ya que Aiden gritó agitando los brazos con todas sus fuerzas. Corrió hacia la aturdida Alice y le arrancó la foto de las manos. Entonces empezó a arrugar la imagen entre sus manos con gran diligencia. A continuación, arrojó el resultado de sus acciones al cubo de la basura. Dirigiéndose a Alice, le preguntó irritado por qué siempre estaba haciendo el tonto en el trabajo y, sin esperar respuesta, la instó a tomarse el trabajo más en serio. Alice le miró con sus grandes ojos rosados, confundida y desconcertada. Luego suspiró ruidosamente y bajó la cabeza resentida, pensativa. A Aiden no le gustó la reacción de Alyssa y la miró con rabia. El tren eléctrico recorría el puente sobre el río, iluminado por las luces de la ciudad nocturna, llevando a los empleados a casa desde el trabajo. Moviéndose por el transporte, Aiden se atormentaba pensando en lo que le pasaba a Alyssa y en que ella pensara que él era su juguete. Al día siguiente, al llegar a la oficina, seguía pensando en el trabajo, al que no llamaba patio de recreo, y en que todo tiene un límite, y ya no puede más. Algo cayó junto a Aiden, que pronunció perplejo el nombre de Alice y se sentó a enderezar la hoja arrugada. Se inclinó sobre la imagen desplegada sujetándola con ambas manos y empezó a examinarla. Tenía la foto de Alice, la que había arrugado y tirado ayer. Aiden volvió a decir su nombre sorprendido. Alice y sus bebidas. Otro día de trabajo. Aiden, agotado, se desplomó en su silla. Alice se le acercó y le preguntó si realmente llevaba 3 días seguidos sin dormir, observando que parecía un zombi. Aiden respondió que no tenía energía para hablar con ella. Continuó diciendo que no tenía tiempo para hablar con ella porque tenía que terminar su presentación y quería decir algo más. Alice interrumpió de pronto su discurso, recordando algo. Aiden se dio la vuelta con el ceño fruncido. Con una sonrisa de bienvenida, le dijo que ya había terminado su presentación. La había enviado por correo electrónico e incluso había sido aprobada, y que también había diseñado una tarjeta de visita. Las palabras hicieron llorar a Aiden. Pensó que aunque Alice siempre se reía de él, en realidad era... Alice interrumpió sus pensamientos acercándose de repente e inclinándose hacia su silla.
Ella sonrió, cubriéndose con la mano, y le preguntó si estaba llorando, y después se preguntó qué haría sin ella. Su risita hizo pensar a Aiden que le había ayudado solo para presumir. Eso le enfadó un poco. Un compañero de trabajo sentado en una mesa cercana llamó a Aiden por su apellido, y él respondió inmediatamente. Su compañero de oficina dijo que Aiden debería asistir a la fiesta de esta noche, para su sorpresa. Alice volvió a llamar inmediatamente desde detrás de su escritorio, diciéndole a su jefe que no se preocupara, que ella le ayudaría con las bebidas. Con un guiño juguetón y una sonrisa, le dijo que podía, por lo que serviría para todos. Frunciendo el ceño, Aiden pensó que ella se reiría más tarde, pero aún así necesitaba su ayuda. El restaurante donde se celebraba la fiesta se llamaba Starry Night. Su cartel iluminaba intensamente la calle por la noche. Alice decidió mezclar ella misma los cócteles. Preguntó si todo el mundo estaba listo y advirtió que sus bebidas eran demasiado fuertes y todo el mundo tenía que asegurarse de que podían manejarlos antes de beber. Aiden la observó sorprendido y confuso mientras agitaba la botella de alcohol. Alice, sonriente, agitaba con entusiasmo su cóctel. Parecía que se lo estaba pasando muy bien. Aiden observaba en silencio con la boca abierta por la sorpresa. No entendía por qué estaba removiendo las cosas. Mientras tanto, Alice ya estaba sirviendo su bebida en una taza grande, mientras decía que ella no mezcla sus bebidas en una taza pequeña, porque aquí todo el mundo no es tan débil. Aiden volvía a tener lágrimas en los ojos. Por su mente pasó la idea de que creía que ella estaba aquí para ayudarle. Sonriendo pícaramente, Alice dijo que esperaba que nadie se negara y estropeara el humor de todos. Aiden pensó frustrado en vengarse de Alice y hacer que se arrepintiera. Alice siguió abriendo el apetito de los presentes, sirviendo tazas llenas para todos y animando alegremente. De repente se volvió hacia Aiden, señalándole y afirmando que era su turno. Alice le puso una taza llena en las manos y empezó a gritarle que bebiera y se comportara como un hombre. Aiden se sentó con una taza entre las manos, mientras Alyssa le animaba, pensando que no debería haberse fiado de ella. Finalmente se decidió y se llevó la copa a la boca con la idea de bebérsela toda y morir. Mientras bebía los primeros sorbos, Aiden pensó en el hecho de que cada noche se le aparecía a Alice en sueños y la atormentaba. De repente se detuvo, probando el contenido de la copa. No era alcohol, solo agua. Alice, mientras tanto, seguía divirtiendo a los presentes y preguntó quién era el siguiente. Aiden miró sorprendido en su dirección. En el banco donde estaba sentada, vio que había una botella de agua mineral a su lado. Alice hizo girar la botella magistralmente entre sus manos, agitando su contenido. Tenía una sonrisa alegre en la cara. Aiden la observaba hipnotizado, con los ojos muy abiertos. Con un ligero movimiento de la mano, Alyssa abrió la botella. Sonrió, guiñó un ojo a Aiden y anunció que la siguiente copa estaba en camino. Alice y su botón, el comienzo de la jornada laboral. Alyssa, con una sonrisa de bienvenida, saludó a Aiden deseándole buenos días. Aiden se dio la vuelta con aire receloso, como si hubiera notado algo raro en su aspecto. Se dio cuenta de que los botones de su camisa no estaban abrochados correctamente, ya que se había saltado una vuelta. Alice se dirigió a su puesto de trabajo, quejándose del calor y diciendo que fuera parecía que aún era verano. Aiden la miró desde su silla. Sentada ante su escritorio, Alyssa empezó a pensar en voz alta qué debía hacer primero. Aiden seguía mirándola fijamente. Pensó con nostalgia en lo vaga que era y en que debería haberse mirado en el espejo antes de salir de casa, porque se le veía a través del agujero de la camisa. Las agujas del reloj de pared de la oficina marcaban las 12 en punto, hora de la pausa para comer. Exclamando entusiasmada que era hora de comer, Alice se sentó a la mesa y cogió sus palillos, dispuesta a tomar su comida. Estaban comiendo espaguetis. Aiden comía despacio, con cuidado, y según las reglas de etiqueta. Alice, por el contrario, engullía la comida en grandes cantidades y con 4 palillos a la vez. Aiden, mirando a Alyssa, se dio cuenta de que el botón de su blusa no estaba bien abrochado. Mientras comían, Aiden empezó a preocuparse porque ella aún no se había abrochado el botón. Le molestaba que pudiera caminar durante horas como si no se hubiera mirado al espejo en toda la mañana. Para distraerse, Aiden aceleró y comenzó a llenarse la boca. Alyssa interrumpió su almuerzo observando el cambio en su comportamiento. El almuerzo terminó y el personal comenzó sus tareas. Aiden estaba ayudando a revisar un artículo en el que Alice se interesaba por el problema de un titular que veía demasiado oscuro o demasiado grande. En ese momento Aiden no pudo concentrarse en su trabajo, ya que Alyssa se inclinó sobre él y pudo ver con demasiada claridad la blusa mal abotonada. Pensó en que necesitaba apartar la vista del botón, ya que no podía concentrarse y que debía decírselo.
Aiden reunió fuerzas para llamar a Alice, pero decidió hablar primero consigo mismo para prepararse. En mi imaginación imaginé a Alice cubriéndose de horror por todos lados, después de sus palabras sobre ella abrochándose incorrectamente la camisa. Sigue tapando los botones con una mano, pronunciando solo el nombre de Aiden y sin terminar la frase. Finalmente, asustada y con lágrimas en los ojos, Alice le pregunta si siempre le mira así la camisa. Tras repetir el diálogo en su cabeza y decidir que eso era lo que probablemente ocurriría, Aiden decidió ignorar el botón mal colocado. Cuando pasó el tiempo, Alyssa le trajo a Aiden el informe, y él se aseguró de que aún no se había abrochado. Él frunció el ceño entristecido, mientras ella se dirigía despreocupadamente a su puesto de trabajo. Al pasar de nuevo junto a Aiden, Alyssa le tendió una sonrisa, convenciendo sin reservas a su superior de que el botón seguía fuera de lugar. Aiden se sentó exhausto sin saber qué hacer en aquella situación. La jornada laboral llegaba a su fin, y Aiden pensó que no era apropiado que Alice volviera a casa con ese aspecto. Se imaginó a toda la gente mirando su camisa mal abotonada en el transporte, y lo desagradable que debía de ser. En el último momento, Aiden se atrevió a contarle a Alice su problema de aspecto, y la llamó en voz alta. Ella se volvió sorprendida con una mirada inocente llena de atención, y le preguntó amablemente qué necesitaba. La mirada de Aiden se volvió feroz al ver que todos los botones estaban en su sitio, como si nada hubiera pasado. Aiden y Alyssa se miraron en silencio. Aiden decidió entonces romper por fin la persistente pausa despidiéndose de Alyssa hasta mañana. Alice se despidió alegremente del jefe, que estaba de mal humor a diferencia de ella. Aiden dirigió una mirada a Alyssa, que había ido al ascensor al mismo tiempo. Las preguntas sin resolver del día seguían pululando en la mente del jefe. Alice también se quedó pensativa, pensando en la impresión que se había llevado hoy su jefe. Mirando el botón se echó a reír, recordando cómo había avergonzado a Aiden con su mirada durante todo el día. Y Aiden resolvía otra duda en su mente sobre cuándo tenía tiempo de arreglar cosas en su arco, que él no había notado. En plena jornada laboral, Alice se acerca al director con un papel en la mano y le pide que le eche un vistazo. Su conversación llamó la atención de Aiden. Alice y el director discuten sobre la elección del atuendo de la modelo del folleto. Un traje era demasiado revelador, el otro demasiado aburrido. Aiden, que escuchaba la conversación, se dio la vuelta y miró furtivamente en su dirección. Alice se quedó apoyada en el escritorio del director con aire pensativo, llevándose el bolígrafo a la boca. Aiden supuso que ella no estaba causando ningún problema hoy y que estaba haciendo un buen trabajo siempre y cuando no hiciera el tonto. Alice cogió el folleto y se rascó la nuca, estudiando su contenido con un zumbido pensativo. Estaba a punto de llamar a Aiden, esperando que la ayudara, pero él la cortó a medio camino, diciéndole que se las arreglara sola. Aiden pensó que no debía ceder ante ella, porque volvería a reírse de él. Alice miró congraciadamente a su jefe por encima de los trozos de papel, doblando los labios en forma de tubo. Llevaba en la mano un folleto de una papelería, con la foto de una modelo con vestido azul y pelo oscuro, y rosas dibujadas junto a la modelo. Al ver el folleto, Aiden se volvió hacia Alyssa y se dirigió a ella indignado, diciendo que parecía que vendían de todo menos artículos de papelería. Alyssa replicó que era porque él no quería ayudarla. Repasando los papeles, Aiden pensó que debería haber sabido que se equivocaría. Cuando Aiden eligió la foto que quería, se la dio a Alyssa, diciéndole que arreglara el folleto con esta. Alice dijo pensativa que eso era lo que le gustaba. Se quedó mirando fijamente la foto, escrutando cada detalle con detenimiento y atención. Al día siguiente, Alice llegó al trabajo con un nuevo atuendo. Llevaba un vestido corto beige y una chaqueta azul encima, con una pequeña mochila marrón a la espalda. Al pasar junto a Aiden, le lanzó una mirada, esperando notar algún tipo de reacción. Por desgracia para ella, fue imposible llamar la atención de su superior, que permaneció imperturbable. Volvió a pasar junto a su jefe, mirándole juguetonamente, pero sin resultado. Alyssa siguió rondando cerca de Aiden, esperando que él notara el cambio en su aspecto. Sin embargo, solo la amonestó, diciéndole que se pusiera a trabajar de una vez. Alice dejó escapar un suspiro de decepción y comenzó a considerar sus próximos pasos. Era la hora de comer. Aiden se dirigió hacia el microondas, pero Alice le bloqueó el paso. Sonriendo socarronamente, se colocó frente a él, extendiendo los brazos para impedirle el paso. A Alyssa no le ayudó su subterfugio. Inclinándose, Aiden se deslizó bajo su brazo. Después de comer, se sentó en su mesa haciendo pucheros, preguntándose qué otra cosa podía hacer. Finalmente, Alice se levantó resueltamente de la silla, dándose cuenta por fin de lo que había que hacer. Se acercó a su jefe y le preguntó si había notado algo diferente en ella.
Dándose la vuelta, Aiden la miró detenidamente mientras se ajustaba las gafas. Alice se plantó frente a él con expresión airada, apoyando las manos en las caderas y tapándose los ojos. Abriendo un ojo, mira furtivamente a su superior, esperando su reacción. Sin embargo, solo se dio cuenta de que Alice era aún más molesto hoy de lo habitual. Tras estas palabras, el rostro de Alice se torció de resentimiento e indignación. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se dio la vuelta y salió corriendo por la puerta, diciendo que se iba a casa. Aiden solo tuvo tiempo de gritarle que aún no eran las 7. Sin embargo, Alice ni siquiera pensó en escuchar sus comentarios y se marchó dando un sonoro portazo. Cuando ella se marchó, Aiden se dio cuenta de que se había equivocado y, de hecho, eran más de las 7. Se lanzó a preguntarse por qué, entonces Alice se había quedado tanto tiempo en el trabajo. La mirada de Aiden se posó en la foto de su escritorio. Recordó que era la modelo que había elegido el día anterior. Iba vestida igual que Alice aquel día. Aiden tomó en sus manos la fotografía de la modelo y la contempló durante un largo rato. Poco a poco empezó a adivinar la razón del extraño comportamiento de Alice durante el día. Ella, mientras tanto, estaba sentada en la calle, a un lado de la acera, con mirada frustrada. Junto a ella, en la acera, había un vaso con bebida y una pipa. Alice cogió el vaso y se metió el tubo en la boca, mordiéndolo ligeramente por irritación. Luego, rápidamente, de un solo trago, vació el vaso bebiéndose toda la bebida. Alice y la llamada telefónica. Aiden entró a paso ligero en la oficina, disculpándose con sus compañeros por llegar tarde. Una de las empleadas respondió con un saludo. «Buenos días», pero Alice no se molestó en saludar, sino que se quedó sentada, inmóvil, y ni siquiera volvió la cabeza. Sentada con la cabeza gacha y mechones de pelo rosa colgando de la frente, estaba muy disgustada por algo. Aiden se sorprendió bastante y se quedó inmóvil, asombrado ante aquel extraño espectáculo. Recordó a Alice en su habitual estado de ánimo alegre y pensó que era la primera vez que la veía así. Entonces, sonó el teléfono de la mesa de Alice, que tembló y se asustó. Luego cogió su teléfono y dio un paso rápido hacia el pasillo. Aiden lanzó una mirada a Alice. Aiden merodeaba al otro lado de la puerta, pensando que había pasado algo, y aunque no era asunto suyo, no pudo evitar escuchar. Alice, mientras tanto, se apartó de la pared y dijo por teléfono que nunca había dicho algo así y que no quería decir lo que estaba diciendo. Aiden oyó una voz masculina al otro lado de la línea, pidiendo a regañadientes a Alice que no hiciera algo. Con expresión aturdida en el rostro, ella le respondió que era su lugar de trabajo y que no podía hacer lo que iba a hacer, y que la perdonara esta vez. La conversación telefónica había terminado, y Aiden decidió que alguien estaba amenazando a Alice. La chica volvió a alterarse, y el supervisor pensó si tenía derecho a inmiscuirse en su vida privada. Alice se cubrió la cara con ambas manos y se echó a llorar. La preocupación de la chica mantenía en vilo a Aiden, que se preguntaba si debía quedarse sentado y observar, o si debía intervenir en la situación. Mientras pensaba así, Alice recibió un mensaje en su ordenador, en el que alguien escribía que más le valía venir porque se le estaba acabando la paciencia. Aiden estaba cerca en ese momento, y consiguió leerlo todo antes de que ella pulsara el mensaje. El alcaide repasó en su cabeza las distintas opciones de quién podía ser: exnovio, poseído o acosador. Se acercaba el final de la jornada laboral, y Alice recogió su bolso y se disculpó por tener que marcharse un poco antes hoy. Empezaba a llover fuera, y Aiden pensó que lo que estaba pasando entre Alice y el desconocido podía ser peligroso. La lluvia se había intensificado y ya bañaba la ciudad, con sus numerosos rascacielos, en un sólido aguacero. Alice caminaba descalza por la ciudad, chapoteando en los charcos y levantando salpicaduras de agua. Sujetaba sus zapatos con las manos, y su aspecto afligido se complementaba con el pelo y la ropa empapados. La calle estaba desierta, y la lluvia seguía cayendo con la misma fuerza, sin pensar pronto en terminar. De repente apareció la figura de Aiden, corriendo calle abajo bajo un aguacero torrencial. En ese momento, Alice estaba subiendo a un taxi, y Aiden no tuvo tiempo de alcanzarla antes de que se marchara. Al subir a otro coche, indicó al chofer la dirección que debía tomar, pensando que la lluvia había arreciado aún más, aunque su corazón latía con más fuerza. Mientras Aiden viajaba en el coche, se preguntaba qué podía hacer para ayudar a Alyssa y por qué la seguía. Llegó a la conclusión de que, pasara lo que pasara, nada importaba y tenía que protegerla. Mientras pensaba eso, Alyssa salió del coche y Aiden se acercó a ella. Había un hombre de pie en el porche frente a la casa de Alice, hacia la que se dirigió. La lluvia seguía cayendo con la misma fuerza. Aiden acechaba y escuchaba detrás de un saliente de la pared de la casa, desde donde podía ver todo lo que ocurría.
Alice caminó hacia el desconocido, todo mojado por la lluvia, su silueta indistinta visible en la distancia. Alice estaba casi a unos pasos del desconocido. Al parecer, el hombre llevaba una gorra de uniforme y sostenía una caja enorme. El hombre resultó ser un cartero, que hasta entonces había permanecido oculto por un muro de lluvia torrencial. Con indisimulado enfado, el cartero recordó a Alice que le había advertido de que en su almacén no se guardaban paquetes voluminosos. Aiden escuchaba estupefacto, de pie como anonadado, regado por la incesante lluvia. Alice prometió alegremente que era la última vez, y el cartero le recordó que ya lo había dicho, y que la próxima vez le dejara pedir un paquete para el trabajo, ya que podía tirarlo. Aiden seguía mirando fijamente el desenlace de la situación, sin moverse de su asiento al no poder comprobar la realidad. Cuando abrió el paquete, Alice lo levantó alegremente por encima de su cabeza. Era un juguete, un animal, un híbrido de pájaro y perro. Mientras agitaba el juguete alegremente, Aiden, todo mojado por la lluvia, la observaba desde la esquina del edificio. Luego canturreó aliviado, contento de que no fuera como había supuesto. Dio media vuelta y se fue a casa, dejando atrás a la feliz Alice y al cartero que la estaba regañando. Pensó que se alegraba de que no hubiera pasado nada grave. Más tarde, en casa, Alice se enfadó al comprobar que ese juguete era 50 céntimos más barato en otro sitio web. Alisa y su jefe se dirigían a la oficina después de visitar a unos clientes. Alisa se quejó de que tenía hambre e instó a Aiden a que fuera a comer algo antes de volver. La supervisora respondió diciendo que acababa de comerse todos los tentempiés de los clientes, pero Alice replicó que habían pasado 20 minutos y su estómago estaba vacío de nuevo. Además, llevaba 2 cupones de descuento en la cafetería. A Aiden se le pasó por la cabeza que no era de extrañar que quisiera ir con él. Cuando entraron en la cafetería, se sentaron en una mesa. Alice cogió el menú y empezó a especular en voz alta sobre lo que debían comer. Aiden pensó que siempre estaba tan excitada cuando se trataba de comida. Alisa dijo que se pediría una pasta con queso fundido y le preguntó a Aiden qué iba a pedir. Aiden respondió que quería el filete turco, pero Alice le interrumpió bruscamente. Sugirió pedir un conjunto emparejado, porque debían añadirle una patata asada y el pedido completo saldría $3 más barato. Aiden quiso decir algo, pero Alice le interrumpió sin decir ni pío y pidió un set para parejas. La camarera tomó el pedido y dijo que estaría listo en 20 minutos. Alisa estaba entusiasmada con el pedido como una niña. Mientras tanto, Aiden pensaba que el hecho de que hubieran pedido un conjunto de pareja no significaba que fueran pareja. Sin embargo, el pedido que les trajeron estaba claramente diseñado para una pareja de enamorados. El filete estaba decorado con un dibujo de la salsa. Además, la camarera les deseó que disfrutaran de su cita. Aiden retrocedió sorprendido de la mesa. Estaba muy avergonzado. Pero a Alice le pareció bien. El pedido le pareció muy mono, y sacó su teléfono y empezó a hacerle fotos. Agarrando un cuchillo de mesa, Aiden untó con él el dibujo en el filete antes de que Alice pudiera hacerle una foto. Para justificar su acción, le dijo que la salsa debía repartirse uniformemente. Una frustrada Alice empezó a cortar la carne, y Aiden pensó que de repente tenía sed. Preguntó a una camarera que pasaba cerca por qué solo les habían traído una bebida. La camarera le respondió con una sonrisa afable, un poco indecisa a la hora de explicárselo. A continuación, representó con gestos cómo se bebía la bebida con una pajita. Luego hizo la mímica de beber por el mismo tubo del mismo vaso del otro lado, para que Aiden supiera que ella y Alisa compartían el mismo vaso. Entonces la camarera sonrió, guiñó un ojo a Aiden e hizo un gesto de ánimo en su dirección. Aiden la miró perplejo, entrecerrando los ojos con desconfianza. Luego miró a Alice, sentada frente a él. Estaba bebiendo un trago de un vaso grande a través de un único tubo. Alice le dio la bebida a Aiden. Se puso tenso, sin saber qué hacer. Decidido, Aiden retiró el tubo y bebió un trago directamente del vaso. Después de eso siguieron comiendo. Alice volvió a alterarse, y Aiden pensó que debía de ser demasiado joven para pensar en esas cosas, pero a su edad, todas esas cosas le incomodaban, porque ni siquiera eran novios. Se quedó allí sentado, absorto en sus pensamientos, hasta que notó por el rabillo del ojo que alguien se les había acercado. 3 personas con sombreros ridículos y portando instrumentos musicales estaban de pie junto a la mesa. Eran los empleados del restaurante. Felicitaron a Aiden y Alice diciendo que eran la 50ª pareja que reservaba un set para parejas y se ofrecieron a darles una serenata. El personal empezó a tocar instrumentos y a cantar mientras Aiden y Alice los observaban. Esto duró un rato. Aiden estaba confuso y no sabía cómo reaccionar.
Alice, excitada, saltó de la mesa y se puso a bailar alegremente junto a los músicos, dando palmas. Aiden observó la acción estupefacto, con la boca abierta sin saber qué hacer. Alice bailó al son de la música entre alegres carcajadas, mientras el personal del comedor les felicitaba y les deseaba lo mejor. Aiden empezó a protestar. Quería explicar que él y Alice no eran pareja en absoluto. Todo fue en vano. En el tumulto que les rodeaba, nadie prestó atención a sus objeciones. Aiden entró en pánico. Estaba a punto de caerse al suelo de la vergüenza y el bochorno. Alice, mientras tanto, seguía festejando con ganas, bailando y dando palmas. Cuando salieron de la cafetería, el atardecer había caído sobre la ciudad. Los muros de las casas circundantes se veían rosados bajo el sol poniente. Alyssa recordó con alegría lo genial que había sido y lo llena que había estado. Aiden replicó que no quería ni acordarse y que para él había sido como una pesadilla. Alice replicó que todos habían sido tan felices. Ella le propuso volver a ir a la cafetería. Cuando Aiden oyó eso, se dio la vuelta y la miró enfadado. Alice se tapó los ojos y sonrió soñadoramente, y dijo que tal vez ellos... No terminó la frase, haciendo una larga pausa. Aiden la miró sorprendido, sin darse cuenta de lo que iba a decirle. Alice abrió un ojo y lanzó una mirada larga y desconcertada a su compañero. Sonriendo ampliamente, continuó su discurso, diciendo que entonces podrían comer todo lo que pidieran. Caminaron por la ciudad nocturna, hablando por el camino. Alice sugirió pedir 3 juegos personalizados la próxima vez. Aiden replicó que sería demasiado para 2. Alyssa replicó que serían 3 cuando volvieran allí. En la pared de la cafetería colgaba un tablón con fotos de los clientes que acudían allí a tener una cita. Aiden y Alice estaban en una de ellas. Alice, en la foto, agarró a su jefe por debajo del brazo y lo arrastró a bailar con ella. El pobre hombre estaba muy avergonzado y claramente fuera de sí, pero ella se estaba divirtiendo mucho. Era otro día de trabajo. Sentado en su escritorio, Aiden estaba sumido en sus pensamientos, mirando a sus subordinados. Su mirada se posó en Alice. Tenía un trozo de papel rojo en las manos. Parecía que estaba haciendo algo con él. Obviamente, no pensaba en el trabajo en absoluto. Toda su atención estaba absorta en su manualidad de papel. Alice contempló el resultado de su trabajo con concentración, incluso tensión, dando los últimos toques. Su tensión se trasladó también a su superior. Aiden observó atentamente sus acciones. Sonriendo alegremente, Alice mostró el resultado de sus esfuerzos. Tenía un dragón de papel en la palma de la mano. Aiden se sintió involuntariamente impresionado por sus habilidades con el origami. Le pareció asombroso. Sin embargo, se interrumpió mentalmente, preguntándose qué estaba haciendo. En voz alta preguntó a Alice si tenía alguna idea. Ella respondió que aún no tenía ninguna idea. Otro empleado dormitaba en la mesa de al lado. Se acercaba el mediodía. Las manecillas del reloj de la oficina marcaban ya las 3:10. Aiden no pudo pensar en nada durante ese tiempo. Se sentó en su escritorio con aire cansado, ignorando al empleado que dormitaba a su lado. Aiden pensó en lo tedioso que era esto. Tomó el bolígrafo entre las manos y se esforzó por ponerse de humor para trabajar. De repente Aiden pensó que su pie chocaba con algo debajo de la mesa. No se dio cuenta de lo que era al instante. Parecía el pie de alguien. Aiden pensó que debía haber tocado a alguien. Levantando bruscamente la cabeza, miró a través de la mesa a quien quiera que estuviera sentado al otro lado. Era Alice. Ella levantó los ojos y le miró, con una expresión de sorpresa en el rostro. Inmediatamente después, la muchacha se sonrojó densamente, como avergonzada, y apartó los ojos. Aiden tuvo la corazonada de que era el pie de Alice y se apresuró a apartar el pie. Se sentaron uno frente al otro, con las mejillas rojas de vergüenza y el corazón acelerado. Aiden esperaba mentalmente que Alice no pensara que lo había hecho a propósito. De repente, Aiden se estremeció. Volvió a sentir algo. En su mente lanzó un grito desesperado. Era el pie de Alice otra vez. Aiden finalmente comenzó a adivinar que ella estaba coqueteando con él. Presa del pánico, pronunció mentalmente su nombre. Su ansiedad se hacía cada vez más intensa. Alice seguía tocando la pierna de Aiden con el pie, mientras a él le preocupaba que su pie pudiera estar sucio. Al mismo tiempo, ella estaba rascando algo en el papel con un bolígrafo, y Aiden pensó que si ella seguía tocándolo, entonces no terminó su pensamiento. Alice terminó su dibujo, como demuestra su suave alegría. Mostró su trabajo a Aiden. El dibujo era nada menos que de él. Alice se inclinó sobre la mesa, mostrando a su jefe el resultado de sus esfuerzos artísticos. Dijo que el dibujo era de él. Ante esto, Alice seguía tocándole la pierna con la suya, por debajo de la mesa. Un millar de preguntas pululaban por la mente de Aiden. Una vez más,
Estaba completamente confundido. Alice, de pronto muy avergonzada, apartó la mirada sosteniendo aún la sábana entre las manos. Se rió con torpeza y dijo que se había dejado llevar y que iba a por café. Alice salió de la habitación dando un portazo. Aiden la miró desconcertado. Todavía podía sentir el tacto del pie de alguien bajo la mesa. Ahora era obvio que no era Alice. Aiden pensó profundamente quién en ese caso estaba coqueteando realmente con él. Moviendo un poco la mirada hacia la izquierda, vio la cabeza de un empleado de edad avanzada, desparramada en la silla contigua a la que ocupaba Alice. Se había movido de la silla de modo que apenas era visible desde detrás del escritorio. Mientras tanto, Alice había tomado asiento en el borde de la mesa de la sala de descanso con una taza de café en las manos. Sumida en sus pensamientos, contemplaba ante ella con mirada melancólica y brumosa. Bajando los ojos, Alice se miró los pies, calzados con ligeras chanclas. Frotó sin prisa un pie contra el otro, sacándolo del zapato y volviéndolo a meter en la zurra. Entonces Alice, aún sentada en la mesa, se tapó los ojos y bebió un largo sorbo de su taza. Aiden, por su parte, en su casa, esta tarde se lavaba los pies con maldiciones más a fondo que de costumbre. Alicia y la Navidad. Era la noche de Navidad. Blancos copos de nieve descendían silenciosamente del cielo, titilando entre las luces de la ciudad nocturna. Un hombre, agotado por la soledad, recordaba cómo la última Navidad le había regalado a su novia su corazón, pero al día siguiente ella se lo había devuelto. Era Aiden quien, bien abrigado, repartía folletos en el frío glacial llamando a la panadería Mr. Kim's Bakery. Al cabo de un rato, un Aiden cansado y algo frío empezó a reducir su discurso a una designación de palabras: tartas. Hizo su trabajo de forma muy insegura aunque amable, y poco a poco la gente dejó de cogerle folletos y se limitó a pasar de largo. El humor de Aiden empeoró. Frunció el ceño con enfado y se cruzó de brazos, lamentando la injusticia de estar aquí fuera, en el frío, repartiendo folletos mientras era diseñador de su especialidad. Después de pensárselo mucho, algo más llamó la atención de Aiden, y su mirada furiosa se concentró. Por la calle paseaban muchas parejas de enamorados. Se cogían de la mano, hablaban, se abrazaban, se calentaban la mano y en general se comportaban libre y alegremente. Salpicado por los copos de nieve vespertinos, Aiden se dio cuenta de que echaba de menos tener a alguien a su lado en ese momento. Pero entonces llegó a la conclusión de que no debía esperar nada, ya que con ello se estaba haciendo aún más desgraciado. El teléfono sonó de repente en el bolsillo de Aiden, que no supo quién podía ser. Su subordinada llamó para decir que estaba libre y que vendría a ayudarle. Aiden intentó convencer a Alice de que se fuera a casa a descansar, pero ella insistió en que quería venir y ya se había comprado un traje. El hecho de que Alice hubiera comprado el traje desconcertó a Aiden. Moviendo las cejas suspicaz, empezó a especular sobre lo que podría ser. Con horror, se imaginó a Alicia con su disfraz de Papá Noel, que consistía en un abrigo corto de piel, un gorro navideño con un muñeco y un enorme saco de regalos colgado del hombro. Desde detrás de él alguien le llamó por su nombre. Era una chica con el pelo rosa. Empezó a darse la vuelta tranquilamente, confundido por su especulación anterior y a la espera del disfraz real de Alice. De pie, con los brazos a los lados, vestida con un traje de ciervo del que solo se veía la cabeza, se preguntaba si él la había esperado demasiado. A Aiden no le gustó el disfraz de Alisa, diciendo que no le quedaba bien, a lo que Alisa, pensativa, le preguntó si tenía frío y se ofreció a ayudarle a repartir folletos. Con gran entusiasmo y una sonrisa radiante, se puso manos a la obra, frente a un compañero de trabajo que fruncía el ceño. Alice, ignorando a Aiden, siguió repartiendo folletos en los que alababa las excelentes tartas de la pastelería que anunciaba. De repente, un niño llamó excitado la atención de su madre sobre Alicia, ya que le gustaba mucho el disfraz de caballo. Tentada por la atención y deseosa de hacer disfrutar al niño de emociones inolvidables, Alice se lo subió a la espalda y empezó a montarlo, casi como a un caballo de verdad, mientras gesticulaban juntos y reían a carcajadas. Aiden observó con indulgencia su diversión, bañada en pequeños copos de nieve. Al terminar la cabalgata, los transeúntes empezaron a ensartar octavillas en la cornamenta del reno que llevaba a Alicia, quien, complacida, ladeó la cabeza sin dejar de reír. Aiden se sintió molesto por el desprecio de su subordinado hacia su trabajo. Alice estaba preocupada, ya que sentía que algo iba mal con su jefe, que empezó a temblar mientras se apartaba de ella. El rostro de Aiden bajó, y las lágrimas brotaron de sus ojos. Su boca se cerró mientras intentaba encontrar la fuerza para contenerse y calmarse. Desde debajo de su flequillo rosa, Alice le miró en ese momento con ojos suplicantes y atentos.
A pesar de un día lleno de experiencias diferentes, Aiden agradeció la ayuda de Alyssa, que decidió que las cosas habían avanzado más rápido con el disfraz. Aiden preguntó a Alyssa dónde había conseguido semejante disfraz, y ella empezó a rebuscar algo para él. Alice sacó un pastel y sonrió feliz, deseándole una feliz Navidad, y justificando su generoso gesto diciendo que Aiden probablemente estaría demasiado avergonzado para comprar su propio pastel, por lo que había decidido hacerlo ella misma. Aiden se sorprendió mucho ante esta felicitación y se quedó boquiabierto. Empezó a disculparse por hacer trabajar a Alice. Ella le contestó que no había ningún problema y se despidió de él hasta la semana que viene. Aiden vio a Alicia con su disfraz de reno alejarse hacia la iluminación de la ciudad nocturna. Triste y rota, caminaba lentamente con los ojos bajos en una pesada reflexión. Las ventanas de los bloques de pisos ya estaban iluminadas. El tiempo no soplaba y nevaba. De repente, Alice sintió un toque sobre sus hombros, una cálida bufanda roja alrededor de su cuello que había sido cuidadosamente atada para ella por Aiden, quien la había alcanzado en el camino. Alice estaba confusa, con los mechones rosas despeinados fuera de su traje, bordeando su cara de sorpresa. Apartándose de Alyssa, un avergonzado Aiden le explicó que lo había comprado por si venía y que iba tan abrigada que no había tenido ocasión de dárselo antes. Aiden se despidió de Alice, que sostenía suavemente la bufanda en las palmas de las manos, sintiendo el calor del inesperado regalo. Le siguió con la mirada durante largo rato, inmóvil en su sitio. Luego se llevó el pañuelo a los labios, cerrando los ojos de placer y sonriendo ligeramente. Alice y su vida social. En el centro de la ciudad hay un edificio de oficinas propiedad de Gonde Business, como demuestran las letras y el logotipo de la fachada. Ahí es donde entraron Aiden y Alice. Aiden se presentó y dijo que era del departamento de marketing y que estaban aquí para conocer al director Cheung. Alice también se presentó después de él. La recepcionista les saluda y les pide que esperen en el despacho que hay al final del pasillo. Aiden y Alice se inclinaron cortésmente y Aiden dio las gracias a la recepcionista. Se dirigieron al despacho y se sentaron en el gran sofá situado junto a la puerta, a la espera de ser admitidos. Alyssa se rió y dijo que era divertido, ya que Aiden era tan callado y aburrido en el trabajo. Aiden replicó que se trataba de un proyecto de $80,000 y que tenían que convencer a la empresa de que trabajara con ellos. Alice miró a Aiden con interés. Parecía notablemente decidido y resuelto. Dice que le encanta que su jefe sea siempre tan cortés con todo el mundo. Alice añadió entonces con expresión seria que admiraba esa cualidad suya. Aiden se sorprendió, ya que no esperaba que ella tuviera tan buena opinión de sus habilidades profesionales. Un poco avergonzado, respondió que todos los adultos son así. Alice estuvo de acuerdo, diciendo que ella siempre sonreía, incluso cuando él le gritaba. Aiden replicó que era diferente. La puerta del despacho crujió al abrirse, y la persona que entró se sorprendió alegremente al ver a quien veía. Aiden se giró al oír la voz. Un hombre mayor entró y preguntó si estaban esperando. Era el director Cheung. Aiden saludó al director e iba a presentarle a Alice, pero Cheung le interrumpió. El director dijo que se preguntaba de dónde venía esa maravillosa fragancia y que no tenía ni idea de que una flor tan hermosa estuviera en su despacho. Aiden no había esperado tal comportamiento del director. Estaba claro que no le gustaba esa familiaridad con su subordinado. Desvió la mirada hacia Alice para ver su reacción ante la inesperada avalancha de cumplidos. Alice la saludó con una sonrisa, le dijo que estaba encantada de conocerla y se presentó. El director le hizo otro cumplido, llamando a Alice encantadora. Ella contestó que eso lo oía mucho. Aiden la miró sorprendido. Le sorprendió un poco que Alice estuviera de acuerdo con esta actitud del director. Se sentaron a la mesa y Aiden mostró al director sus diseños y añadió que podía confiar todos los proyectos a Alice. Cheung respondió que todo tenía muy buena pinta y les colmó de elogios. El director le dijo a Aiden que estaba muy celoso y que ojalá ellos también tuvieran una chica así. Al oír esto, Aiden cerró involuntariamente la mano en un puño bajo el escritorio. Cheung, por su parte, siguió despotricando, diciendo que Aiden debía de estar contento de venir a trabajar todos los días. Aiden estaba cada vez más irritado y se reprendió mentalmente, llamando al director una palabra obscena. Alyssa respondió alegremente al director que tenía razón, y en el trabajo Aiden se refiere constantemente a ella, lo que la aburre. El director, riéndose, dijo que era porque Alice era muy guapa, pero ella replicó que era porque era más joven y se le daban mejor las nuevas tecnologías. Aiden se preguntó si sería demasiado susceptible, ya que a Alice no le importaba que la trataran así. La reunión con el director terminó,
y Aiden y Alyssa se dirigieron al ascensor para salir del edificio. Permanecieron en silencio uno junto al otro en la caseta. Aiden seguía pensando en lo ocurrido, sin saber qué hacer. Por fin se decidió y con cautela pronunció el nombre de Alice, tratando de no mostrar su ansiedad. Ella se retiró inmediatamente, dirigiendo su mirada en su dirección a la espera de lo que él dijera. Aiden le preguntó si estaba satisfecha con el trato que había recibido allí. Alice no contestó enseguida, un poco indecisa. Al final me dijo, sonriendo, que a veces había que tener paciencia y que estaba bien. Aiden la miró sorprendido, como si no hubiera esperado esa respuesta. El día tocaba a su fin. La casa donde vivía Aiden estaba suavemente iluminada por los últimos rayos del sol poniente. Se sentó en la cama y se preguntó si no debería haberle preguntado, ya que estaba claro que no se encontraba bien. Aiden se reprendió por no haber dicho nada y se preguntó de qué tenía miedo. La imagen de Alice surgió en su mente, la forma en que había respondido al director con una sonrisa falsa. Aiden pensó entrecortadamente que se sentía aliviado de que ella se lo hubiera tomado así y él no tuviera que interferir. Mientras tanto, el atardecer seguía descendiendo sobre la ciudad. Nubes rosadas flotaban tranquilamente sobre los tejados de las casas. Alice caminaba por la ciudad nocturna en dirección a su casa, con los tacones repiqueteando al compás de sus pasos. De repente se paralizó, golpeada por un recuerdo desagradable, y gimoteó para sus adentros. La chica pensó que si Aiden no hubiera estado con ella, tal vez no habría podido controlarse. Alice y su vida social. Otro día de trabajo en la oficina del estudio Mew y Design. Todos los empleados se dedicaban a sus tareas rutinarias. De repente, el teléfono de la mesa de Aiden sonó con fuerza. Aiden vio que era el director Cheung. Cogió el teléfono. Alyssa, que estaba ocupada en sus asuntos, oyó la conversación. Aiden le dijo al director que no tardaría en llegar, se disculpó y empezó a tartamudear. Luego susurró en el auricular que la señorita Alice tenía otra cita hoy. En respuesta, Cheung exclamó que su proyecto era muy importante y le preguntó si había dicho que no quería venir. Aiden se apresuró a replicar que por supuesto que no. Acercándose silenciosamente a él, Alice llamó su atención tocándole el hombro con el dedo. Con una sonrisa amistosa, cruzó los dedos en un gesto tranquilizador, mostrando que todo estaba bien. Aiden miró en su dirección dubitativo, preguntándose si todo estaba realmente bien. Pronto ambos llegaron al edificio donde se encontraba la oficina de la Gonde Business Company. Aiden y Alice estaban sentados en el despacho del director. Alice hablaba enérgicamente de por qué proponían este concepto, a saber, pensaban que encajaba bien con la imagen de la empresa. El director asintió con la cabeza, de acuerdo con todo. Cheung dice que Alice ha hecho un gran trabajo y que es una pena que no tenga un marido rico en quien confiar mientras se relaja en casa. Alyssa replicó que era demasiado joven para casarse. Aiden estaba sentado cerca, escuchando la conversación. Cheung le dijo que deberían pedirle a su director que le diera a Alice un aumento o una prima. Se lo merece ya que alegra el ambiente de toda la sala con su sola presencia. Aiden apretó los dientes con rabia. Alice levantó la mano y objetó, diciendo que en realidad solo estaba causando problemas. El director Cheung respondió que, con su aspecto, Alice podría ganar mucho dinero solo vendiendo agua cerca de este edificio. Pero Alice dijo con una sonrisa a esto que definitivamente no tiene planes de vender agua en el futuro. Aiden frunció el ceño, cada vez más molesto por el comportamiento arrogante del director. Cheung se volvió hacia Alice con otra pregunta, pero Aiden le interrumpió, diciendo que la señorita Jung hizo una larga pausa, ordenando sus pensamientos. Alyssa miró ansiosa a su jefe. Aiden apretó los labios, pensando en la mejor forma de expresar sus pensamientos. El director Cheung guardó silencio. Entrecerró los ojos y miró a Aiden con atención, esperando a ver qué decía. Aiden le dijo severamente al director que Alyssa era una persona con talento y un miembro muy importante de su equipo, y le pidió que mostrara algo de respeto. Alice se volvió ansiosa hacia su jefe, pero este siguió mirando al director con expresión severa. Cheung se sorprendió e incomprensiblemente dijo que no recordaba haber sido grosero con ella. Aiden replicó enfadado que el director había sido grosero con ella desde la primera vez que se habían visto. Alice sacudió la cabeza temerosa, mirando a uno y a otro. El director Cheung, jugueteando ligeramente, soltó una exclamación desdeñosa, expresando su disgusto. El director preguntó si Aiden quería decir que debía dirigirse a Alice por su apellido. Después se dio una palmada en la frente y dijo que estaba de acuerdo en llamarla señorita Jung. Había olvidado que a la juventud de hoy en día le importaba tanto, después de todo. Entonces el director dijo que se llamaba Alice, así que ¿qué había de malo en llamarla por su nombre de pila? Ante esto, Aiden pidió disculpas al director.
Alice protestó asustada, pidiéndole que se detuviera. Un enfadado director Cheung les dijo que se marcharan porque no iba a aceptar su proyecto. Aiden siguió exigiendo disculpas al director. Una asustada Alice le miraba sin saber qué hacer. El director Cheung perdió la paciencia y les gritó que se marcharan. De repente se oyó la voz de otra persona en el despacho, preguntando qué pasaba. Un anciano canoso con una gran calva se plantó en la puerta. Era el presidente Kim. Cheung se dirigió a él, diciéndole que había llegado en el momento oportuno, porque esos dos habían montado tal lío. Pero Kim no le dejó terminar, diciendo que lo había oído todo de camino hacia aquí. El presidente continuó diciendo que no se lo podía creer y que no se podía trabajar viendo semejante comportamiento. Aiden se quedó callado con cara de enfado. Alice a su lado bajó la cabeza con culpabilidad. De repente, el presidente Kim replicó que lo sentía muchísimo. Aiden giró la cabeza sorprendido, mirándole con desprecio. El presidente Kim se inclinó en señal de disculpa. Dijo que se encargaría de la reeducación de Chung y lo apartaría de este proyecto, y luego pidió a Aiden más cooperación. El director Cheung estaba muy sorprendido. Claramente no esperaba este giro de los acontecimientos en absoluto. El presidente Kim salió del despacho, arrastrando a Cheung detrás de él por el pelo, diciéndole que le siguiera y que tal vez debería convertir su despacho en un almacén o algo así. Cheung, soltando gritos de dolor, le rogó que esperara, en vano. Aiden y Alice observaban en silencio. Ambos se quedaron estupefactos ante lo que vieron. Sus rostros expresaban consternación y sorpresa. Aiden y Alice entraron en el ascensor y este los llevó desde el 8º piso hasta la salida. Se quedaron en silencio en el ascensor. Aiden parecía cabizbajo, todavía preocupado por lo desagradable de la reunión. Alice no mostraba signos de ansiedad. De repente, notó con preocupación que un escalofrío recorría el cuerpo de Aiden, como si tuviera escalofríos. De la excitación sintió que le temblaban las rodillas y de repente se le hundieron las piernas. Alice, que estaba a su lado, cogió a Aiden bajo el brazo y le ayudó a ponerse en pie. Aiden le lanzó una mirada de asombro. No esperaba semejante muestra de preocupación por su parte. Sonriendo afectuosamente, Alice le dijo que si necesitaba ayuda, ella estaba a su disposición. Aiden consideró sus palabras con sorpresa durante un rato, sin saber qué responder. Luego sonrió alegre y contento, y declaró que hoy habían hecho un buen trabajo. Alisa y el día libre. Aiden y Alisa se sentaron frente al escritorio del otro en el trabajo y hojearon libretas de folletos. Alisa dijo molesta que no había nada en lo que trabajar. Aiden respondió que era porque todos los folletos eran iguales. En silencio, siguieron hojeando sus cuadernos, sin encontrar otra ocupación. Alice dijo con cara de aburrimiento que el fin de semana empezaba mañana y que no tenía nada que hacer. Luego miró furtivamente a Aiden con un ojo, queriendo ver su reacción a sus palabras. Aiden le devolvió una mirada incomprensible, preguntándose a qué venía aquello. Él le contestó que su vida consistía en trabajar entre semana y descansar los fines de semana. Alice dijo que eso ya lo sabía. Volvieron a mirar los folletos e hicieron este aburrido negocio durante un rato más. Entonces Alice, apartándose de su bloc de notas, preguntó a Aiden qué solía hacer el fin de semana. Aiden se quedó pensativo, con el bolígrafo en la mano. Repasó mentalmente todos sus deberes. Aiden contestó a Alice que estaba viendo la tele, leyendo y durmiendo. Alice le preguntó si tenía planes para mañana. Aiden respondió que todos sus fines de semana eran iguales. Alice dijo alegremente que eso significaba que ninguno de los dos tenía planes para mañana. Aiden volvió a mirarla incomprensiblemente, preguntándose a qué se refería exactamente. Alice le miró expectante, esperando a ver qué hacía a continuación. Aiden dijo que creía que todos lo habían hecho, y le preguntó si estaba de acuerdo con su opinión. Alice no supo qué decir por la sorpresa, y Aiden siguió hojeando las fotos. Molesta, Alice se recostó en su silla y bostezó mientras Aiden seguía a lo suyo. Miró al techo, reuniendo sus pensamientos, y pensó en cómo continuar la conversación. Decidida, dijo que había oído que la nueva película de Transnormal era muy buena. Aiden preguntó distraídamente si era cierto. Alisa respondió diciendo que tenía muchas ganas de verlo. Aiden se limitó a tararear pensativo. Alice dijo con una mirada decidida que quería verlo este fin de semana. Aiden la miró sorprendido, sin comprender el propósito de que le dijera eso. Alice, emocionada, le miró fijamente, esperando que tomara la decisión correcta. Aiden volvió a sus fotos y le dijo que, ya que no tenía planes, fuera a ver la película. Alice, enfadada, empezó también a hojear ruidosamente las fotos, frunciendo las cejas. Aiden la miró incomprensiblemente, perdido en especulaciones sobre por qué estaba tan disgustada. Terminado su trabajo, Alisa se levantó de su asiento,
y tras murmurar que vería a Aiden la semana que viene, se dirigió a casa. Aiden volvió a casa en autobús, agarrado al pasamanos, y pensó en el motivo del extraño comportamiento de Alice. En casa, tumbado en la cama bajo una manta, siguió dándole vueltas al mismo tema. Poco a poco, Aiden, cansado de sus interminables cavilaciones, empezó a dormirse persistentemente. De repente se levantó de un salto, sobresaltado por una corazonada inesperada. Por su mente pasó la idea de que Alice había querido decir que quería ver la película con él. Aiden buscó rápidamente su teléfono, pensando que debía enviarle un mensaje de texto ahora mismo. Pero cuando estaba a punto de marcar su número, su dedo se detuvo vacilante sobre el botón de llamada. Sentado en la cama, Aiden pensó que ya había pasado la medianoche y que no debía hacer esto. Después de todo, era demasiado tarde. Además, si ella ya tenía planes, podría molestarla. Además, Aiden no descartaba la posibilidad de haber juzgado mal sus intenciones. Se desplomó sobre la almohada y se dijo mentalmente que debía serenarse. Al fin y al cabo, Alice tampoco tenía por qué querer verle el fin de semana. Ya se veían todos los días en el trabajo. Con esos pensamientos, Aiden cerró los ojos y decidió intentar conciliar el sueño lo antes posible. En ese momento, el sitio web del cine estaba abierto en la pantalla del smartphone de Alice, que estaba a punto de cancelar la compra de 2 entradas. Alice estaba sentada en su cama con su ropa casera, tensa, sosteniendo su teléfono entre las manos. Lentamente, como a regañadientes, acercó el dedo al botón que anulaba la compra. Entonces, decidida, Alice pulsó el botón. Con mirada frustrada, echó un vistazo al mensaje de la página web que indicaba que la compra había sido cancelada. Luego volvió a dejar caer la cabeza sobre la almohada, tirando el teléfono a su lado en la cama. En su cabeza se agolpaban pensamientos infelices por saber a dónde conduciría la conversación de hoy. Cerrando los ojos con tristeza, Alyssa se lamentó de que Aiden no estuviera interesado en absoluto. Mientras se dormía, le llamó mentalmente imbécil. Aiden finalmente se durmió al mismo tiempo. Alice y el fin de semana. Aiden estaba solo delante del cine mirando el cartel. Estaba rodeado de gente que iba al espectáculo. Había parejas aquí y allá entre los espectadores. Aiden pensó en lo incómodo que era ir solo al cine. De repente, oyó que alguien le llamaba por su nombre. Aiden miró a su alrededor en busca de la persona que le había llamado. Alice estaba a su lado, y fue ella quien se dirigió a él. Alice le preguntó si había venido solo al cine, como ella. Aiden, un poco avergonzado, le contestó que acababa de oír que la película era buena. Alice lo agarró alegremente por debajo del brazo, acurrucándose a él sin una sombra de vergüenza. Sonriendo alegremente, dijo que temía tener que ver la película sola. Aiden la miró un poco sorprendido, pero no se opuso. Por desgracia para Aiden, la aparición de Alice no era más que una fantasía. Caminando solo por la calle, se preguntaba qué posibilidades había de que ocurriera, porque no sabía en qué teatro estaría ella, a qué hora iría, o incluso si no iría esta noche. De vuelta al cine, Aiden decidió comprobar la calidad de la película, convenciéndose a sí mismo de que solo era curiosidad. Estaba sentado en el cine con un cubo de palomitas. De la pantalla salían insultos y gritos. Obviamente era algún tipo de película de acción. Finalmente, la película llegó a su fin, con un cartel en la gran pantalla que decía que había terminado. Al salir de la sala, Aiden miró a su alrededor, esperando en vano ver a Alice entre la multitud de curiosos. Una vez fuera, tomó asiento en el bordillo bajo un árbol, junto a los demás caminantes. Aiden respiró hondo, preguntándose qué demonios estaba haciendo. Se levantó tranquilamente con la intención de volver a casa. Avanzando lentamente por la calle, pasó junto a un cartel publicitario colgado en la pared. El cartel mostraba a un hombre y una mujer mirándose a la luz del atardecer. Aiden se volvió hacia el anuncio, aunque estaba a punto de pasar de largo al recordar algo. Recordó que este era el anuncio que él y Alice habían estado buscando ayer. Aiden sacó su teléfono del bolsillo, a punto de hacer una foto del cartel. Apuntando la cámara de su teléfono al anuncio, se dio cuenta de que había alguien a su lado. Sintiendo que era alguien conocido, Aiden se giró rápidamente y miró al hombre que estaba a su lado. Era Alice. Ella miró a Aiden con sorpresa, como si no hubiera esperado verlo aquí. Aiden dijo que no esperaba verla aquí y le preguntó si había visto la película. Alice responde que no tiene a nadie con quien ver la película y que está paseando por los alrededores. Se quedaron un rato en silencio, mirándose y preguntándose cómo continuar la conversación. Aiden preguntó entonces a Alice si había almorzado. Alice respondió que aún no. Aiden, ligeramente preocupado, le propuso comer juntos. A Alice se le cortó la respiración de la sorpresa. Se llevó la mano al pecho, excitada. Sin embargo, pronto recobró el sentido y en su rostro apareció una sonrisa socarrona. Alyssa aclaró si Aiden
también quería comer con ella en su día libre, ya que comían juntos todos los días. Aiden aceptó y, tras despedirse, estaba a punto de marcharse, pero Alice le detuvo y le dijo que no había comido en casa. Y entonces llamó a Aiden para que comiera con ella. Alyssa dijo que estaba segura de que Aiden ni siquiera tenía comida en casa. Aiden objetó, diciendo que sí había. Alice replicó que mentía. Sonriendo alegremente, los dos caminaron por la calle, Aiden delante, Alice ligeramente detrás. Hace un rato, en el cine, Aiden había estado mirando fijamente la pantalla donde se desarrollaba una batalla entre los personajes de la película. Vio la película mientras comía palomitas y no prestó atención a nada más. Aiden no se fijó en Alice, que estaba unas filas detrás de él, también viendo la película, compañero de clase de Alyssa y Aiden. Alyssa y Aiden se detuvieron frente a un gran edificio, y él le habló de otro cliente que les había recomendado. Aiden dijo que no podía creer que una pequeña empresa como la suya estuviera trabajando con la mayor agencia de publicidad del país. Alice no compartió su incertidumbre. Le dijo que debería estar orgulloso de ello y le aconsejó que no se menospreciara. Radiante de alegría e inspiración, recordó a Aiden que trabajaban juntos y que no tenía nada de qué preocuparse. Aiden la miró con los ojos muy abiertos, sorprendido sin dejarse influir demasiado por su actitud combativa. Ya caminando delante de Alice, dijo que no estaba preocupado, solo temía que les mirara mal. Alice, toda de rosa suave y con el mismo pelo, ojos y cejas, era romántica y misteriosa, y solo pensaba en ellos dos. A continuación, se dirigieron a la puerta de la sala de reuniones en la que debían entrar. Una hermosa muchacha de larga melena oscura los recibió en el umbral y miró a Aiden con sorpresa al pronunciar su nombre. Entonces decidió aclararlo, si realmente era Aiden. Aiden se quedó perplejo y solo pronunció un nombre de la chica, Lily. Después, Lily buscó las manos de Aiden y las cogió firmemente con las suyas. Ella dijo que no podía creer que le estuviera viendo aquí. Aiden respondió que estaba muy contento de conocerla y que no sabía que trabajaba aquí. Lily le preguntó cuánto tiempo hacía que no se veían. Aiden contestó que desde que ella había aceptado su primer trabajo. Durante todo el diálogo no se soltaron de la mano, sin mirar a Alice que los observaba sorprendida. Lily estaba muy contenta y emocionada de ver a un viejo conocido. Alice tomó una profunda bocanada de aire por la boca y exhaló. Lo hizo para calmarse y recobrar la lucidez. Ya era la hora en el reloj de pared. Faltaban unos minutos para las 7. Lily y Aiden hablaron de conocidos comunes. Él dijo que Mike era igual, y ella le dijo que era porque Aiden jugueteaba mucho con él. Por cierto, Aiden le comentó a Lily que Mike tenía novia. Esta conversación entristeció a Alice, y bajó la cabeza con tristeza, en una vaga percepción de lo que estaba sucediendo. En el siguiente recuerdo feliz de Aiden, fue llamado por Alice. Solo miró en su dirección, continuando animada y despreocupadamente su relato. Alice finalmente entró en la conversación, recordándoles que era hora de que hablaran de trabajo, lo que provocó el desconcierto de ambas compañeras. Lily, emocionada, dijo que era su culpa. El tiempo en el exterior, a donde se dirigían los tres colegas, era cálido y despejado, con grandes edificios en funcionamiento contra un cielo azul pálido con nubes blancas. Ya despidiéndose de Lily, Aiden le había dicho que la llamaría en cuanto el proyecto estuviera listo. Le había aclarado su cómo sobre lo que habían hablado antes. Lily aclaró que se refería a eso, a sentarse en el mismo bar que solían frecuentar. Aiden secundó la moción, diciendo que era genial y preguntando si seguían trabajando. Luego se volvió hacia Alice. Dejó de sonreír, con una mirada tímida. Se despidió de ella hasta mañana. Lily también se despidió, continuando sonriendo feliz. Caminaban juntos, delante de Alice, hablando animadamente y riendo alegremente. Absortos en la conversación, gesticulan enérgicamente sin dejar de mirarse. Mientras lo hacía, Lily pasó la mano por el hombro y el brazo de Aiden mientras continuaba la conversación. Alice se detuvo y miró aturdida cómo disfrutaban de su mutua compañía. Luego se dio la vuelta y caminó en dirección contraria por la calle vacía, sosteniendo su maletín de trabajo delante de ella. Se alejó cada vez más del lugar de su despedida, dirigiéndose a su casa en una pesada reflexión. Al borde del oído, aún podía oír retazos de frases en sus voces, pero a medida que se alejaban, dejaba de oírlas. Aiden volvió la cabeza hacia Alice por última vez, pensando en ella con tristeza. Ya casi había llegado a la encrucijada, que destacaba bien brillante sobre la ciudad gris. Aiden se dio la vuelta y siguió caminando junto a Lily. La animación de su conversación disminuyó. El cielo se volvió gris con un gran cometa visible en medio de las nubes descoloridas. Nevaba en grandes copos en la ciudad, y fuera se estaba acogedor y alegre. Las personas junto a las que pasaba la entristecida Alice charlaban animada y alegremente entre sí.
Sus pasos, en mallas calientes y botas negras, se aceleraron al pisar el pavimento cubierto de nieve. Al pasar por delante de los escaparates de numerosas tiendas, sin prestar atención a nada, se detuvo de repente a mitad de camino. Se le llenaron los ojos de lágrimas y empezó a llorar, con los copos de nieve cayendo en el aire helado. Alice y la espera. Alice caminaba sola por una calle vacía de la ciudad, con su maletín bajo el brazo. Esta imagen vino a la mente de Aiden y le sumió en la confusión. Se quedó inmóvil con una expresión de desconcierto en el rostro. Lily notó el cambio de humor de Aiden. Le miró con odio, adivinando qué le pasaba. Le preguntó a Aiden si estaba pensando en Alice. Él contestó avergonzado que no. ¿Por qué iba a pensar en ella? Lily dijo que Alyssa no parecía muy contenta de ver a Aiden hablando con ella, y se preguntó si eso le molestaba. Tartamudeó Aiden. La pregunta le avergonzaba aún más. Se sonrojó con fuerza. Aiden dijo entonces que probablemente Alyssa no quería hacer horas extras. Lily, sonriendo, dijo que siempre había sido así. Continuó hablando de cómo Aiden siempre encuentra una razón para negar que le gusta a alguien. Aiden solo la miró como respuesta, pensativo. Nunca se había dado cuenta de algo así. Luego dijo que nunca había hecho eso y que a quién le podía gustar un tipo como él. Lily le preguntó si quería que le dijera algo. Luego continuó diciendo que estaba segura de que Alice seguía donde ella y ella se habían separado. Aiden volvió a mirar a Lily con cara de sorpresa, preguntándose si tendría razón. Luego sonrió, dándose cuenta de que lo más probable era que fuera exactamente como ella había dicho. La nieve blanca caía densamente desde el cielo ceñudo, cubriendo poco a poco la ciudad vespertina. Aiden levantó la vista. Empezó a preocuparse por Alice, que se había quedado atrás, sola en el frío. Caminando junto a Lily, Aiden ralentizó gradualmente sus pasos y luego se detuvo por completo. Lily se sorprendió al ver de repente que Aiden no estaba y se había quedado atrás. Al mirar a su alrededor, lo encontró de pie detrás de ella con su maletín bajo el brazo. Aiden se paró a unos pasos de Lily. Se volvió hacia ella inseguro, sin saber por dónde empezar. Al final me dijo que se le había olvidado algo importante en el trabajo, se disculpó y me propuso ir al bar la próxima vez. Como respuesta, Lily se limitó a mirarle pensativa, con una mirada ligeramente entristecida. Luego sonrió comprensiva y se despidió de Aiden deseándole suerte. Aiden tenía mucha prisa. Caminaba a paso ligero por la calle que poco a poco se iba cubriendo de nieve, casi hecha a correr, con la boca llena de vapor y la cara cubierta de gotas de sudor. Había docenas de personas caminando por la calle, pero la que Aiden buscaba no se veía entre ellas. Sus ojos iban de un lado a otro, esperando ver a Alice entre la multitud. Miró a su alrededor y le pareció ver a alguien conocido. Y así fue. Entre los transeúntes que caminaban por la calle, se veía una silueta muy parecida a la de Alicia. La mirada de Aiden se fijó en la silueta que se asemejaba a Alice. La miró fijamente, sin apartar los ojos de ella para no perderla de nuevo entre la multitud. Sonriendo alegremente, corrió hacia adelante, abriéndose paso entre los transeúntes. Llamó a Alice por su nombre y corrió hacia ella. La chica oyó su voz y empezó a darse la vuelta. Aiden se quedó torpemente inmóvil y retrocedió sorprendido al ver a quién había parado. Era un completo desconocido con gafas, que también parecía mucho mayor que Alice. No pareció darse cuenta de quién la había llamado y se quedó mirando a su alrededor perpleja. Luego, maldiciendo irritada, la mujer mayor se dio la vuelta y siguió a lo suyo. Aiden permaneció de pie en medio de la calle. Durante un rato se sintió completamente confuso. Entonces Aiden sonrió, riéndose para sí mismo. Parecía tener nuestra salida de esta situación. Se llamó a sí mismo idiota y se preguntó por qué Alice estaría aquí. Luego buscó su teléfono en el bolsillo. Sacando su teléfono, Aiden empezó a escribir rápidamente un mensaje en él. Inmerso en su ocupación, cambió de asiento y avanzó lentamente sin mirar al frente. Mientras tanto, a lo lejos, Alice aparecía entre las siluetas de los transeúntes, sentada en el parapeto bajo un árbol. Ella sostenía el teléfono que acababa de recibir un mensaje de texto de Aiden. Había varios mensajes. En los dos primeros Aiden llamaba a Alice por su nombre. En el tercero le informaba de que hacía demasiado frío fuera y que él también se iba a casa, y también le informaba de que hoy habían hecho un buen trabajo. Durante un rato Alice se quedó sentada en silencio con el teléfono en las manos, mirando la pantalla. Luego se olisqueó la nariz con rabia, molesta porque Aiden le hubiera causado tantos problemas. Después, sin embargo, Alice sonrió feliz, dejando atrás todo el dolor y las preocupaciones. Alice y 2 porciones. Sentados a la mesa durante una reunión de trabajo, Lily le preguntó si se había confesado con él. Aiden, sentado a su lado con un montón de papeles en las manos, se sumió brevemente en sus pensamientos.
Entonces él replicó convincentemente que ya había dicho que ella nunca amaría a un viejo como él. Lily objetó, diciendo que no se lo creía y que estaba segura de que le estaba enviando un montón de señales, a lo que Aidan replicó que no había absolutamente ninguna señal. Lily le preguntó si Aidan había mirado sus perfiles en internet, ya que debía de haber algo allí. Él replicó que no necesitaba comprobar sus perfiles y sugirió que continuaran la reunión. Estaba muy avergonzado. Lily le miró enfadada y siguieron trabajando. Era de noche. El sol se había ocultado en el horizonte y las últimas luces del atardecer se reflejaban en las ventanas de la casa de Aidan. Tumbado en su cama, Aidan se preguntó por qué Lily estaba haciendo esto. Después de todo, él era 10 años mayor que Alice y no había forma de que le gustara. En silencio, siguió inmóvil, tapado con la manta e intentando dormir. Pero el sueño no llegaba, y la mano de Aidan buscó involuntariamente el teléfono que tenía a su lado. Sacando su teléfono del cargador, Aidan miró la red social donde estaba registrada Alice. Encontró su perfil, maravillado por la extraña foto que había puesto. Emocionado, Aidan hojeó las páginas, sin tener ni idea de lo que buscaba. En una foto Alice sostenía 2 barbacoas. El pie de foto decía que estaban buenas y que volvería allí de nuevo. La siguiente foto mostraba a Alice en la misma pose con tentáculos de calamar, también con 2 porciones. El pie de foto era similar. Aidan siguió hojeando el perfil de Alice con aire perplejo. En la siguiente foto, Alice posa exactamente igual, pero con helado. En la siguiente foto, posa con pasteles de zanahoria. El pie de foto menciona que se venden cerca de su trabajo. Aidan pensó que ella comía mucho y su postura era la misma. Se preguntó por qué siempre se tomaba 2 raciones y cómo se hacía la foto, ya que no eran selfies. De repente se le ocurrió por qué en todos los demás sitios Alice había pedido exactamente 2 raciones. Su mente volvió a las palabras de Lily sobre el montón de señales que creía que Alice debía enviarle. Excitado, se sentó en la cama, preguntándose si podría ser lo que había adivinado. Alice apareció ante el ojo de la mente de Aidan, con 2 cucuruchos de helado. Le tendió uno y le dijo que siempre pedía 2 bolas para demostrar su deseo de estar con alguien. Sentado en la cama, Aidan pensó excitado que si su corazonada era correcta, significaba. Llegó la mañana, Aidan y Alisa se fueron a trabajar. Caminaron uno al lado del otro por la calle, Alisa con calma, y Aidan pensando en la página de Alisa y en las señales que podría estar haciendo. De repente, se fijó en el rótulo de la pastelería y recordó que vendía las mismas tartas que había visto en su página. La imagen de una Alicia satisfecha, sosteniendo con ambas manos un trozo de pastel de zanahoria pinchado en un tenedor, extendiendo uno hacia él e informándole de que volvería de nuevo a este establecimiento. Aidan, señalando la pastelería, le dijo a Alice que había oído que aquí había pasteles de zanahoria. Ella aprobó su frase vacilante, diciendo que le encantaban, y le sugirió que entrara. Se maravilló de la determinación con la que le llevaba de la mano y de su felicidad. Aidan pensó, Alice debía de tener muchas ganas de comérselos con alguien. Tenía en sus manos los delicados y apetitosos pasteles de zanahoria pinchados en tenedores y estaba muy contenta. La miró perplejo, por encima de su plato de postre, dudando si comer o no. Aidan le preguntó a Alice, que estaba masticando, por qué se había tomado 2 raciones, ya que acababa de almorzar. Ella se sorprendió al oír lo que quería decir. A continuación, le entregó alegremente un trozo del apetitoso brownie, aconsejándole que tomara siempre 2 raciones de postre. Aidan se quedó pensativo ante sus inesperadas deducciones. Después de eso cerró los ojos y su rostro se iluminó con una leve sonrisa. Pensó para sí mismo que el significado de las acciones de Alice con los dulces era muy diferente, y cómo no lo había adivinado antes. Aidan le dijo a Alice que grandes cantidades de azúcar serían malas para ella, a lo que ella replicó que cualquier cosa que la hiciera feliz era buena para ella. Había caído la noche en la ciudad. Las luces se apagaron en la mayoría de los pisos y en algunos, la gente seguía despierta. Alice estaba tumbada en la cama, en su acogedora habitación rosa en pijama, escribiendo algo en su teléfono. Su mirada estaba concentrada en lo que hacía, el teléfono que se acercaba a la cara. Después, lo tumbó en la cama preparándose para retirarse a dormir. Alice dormía profundamente, iluminada por la luz de la luna que entraba por la ventana, que no tenía cortina. Aidan también entró en las redes sociales en ese momento y se sorprendió de lo que vio. En la página de Alice Young había un estado con un corazón, diciendo que todo había salido bien. Tumbado en la cama junto a su robot parlante y aún con el teléfono en la mano, Aidan se preguntó qué podría significar.